Pablo Lavesari, gracias por recibirnos allí en Córdoba. Buen día. Hola Sergio, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la gente que está prendida en la 550 allá en Neuquén y Río Negro. ¿Cómo estás? Pablo, yo hacía una diferencia entre los simples mortales y el artista, y yo creo que pasa por ahí, ¿no? Nosotros vemos piezas sueltas y a vos se te une en la cabeza, en el talento, en la mano, todo ese montón de piezas para hacer arte. Es así. Sí, mira, creo que la diferencia, digamos, no sé si se trata tanto de talento, sino que es un poco esa necesidad de modificar las cosas que a uno le caen en la mano, ¿no? Por ahí uno cuando ve un objeto, un elemento, un mecanismo o lo que sea, yo básicamente soy un cirujano profesional, así que junto absolutamente de todo. Y muchas veces cuando alguien ve un objeto, ve simplemente ese objeto y que tiene una significancia como un objeto en sí, y bueno, yo automáticamente tengo ese impulso de modificarlo y resignificarlo, de convertirlo en otra cosa, ¿no? Y eso un poco es lo que hace a lo que hago, digamos, obras de arte con cosas que tienen un significado en sí y yo las resignifico en otra cosa. Claro, además que tienen movimiento, que tienen articulación, que relacionan elementos a través de hilos, de engranajes. Esto también significa incorporar herramientas de otras épocas, Pablo. Sí, básicamente, bueno, esto un periodista español le dio como un título que me gustó mucho, que es como robótica medieval, ¿no? Porque Claro. en realidad tiene todos los significados de la robótica, tiene los mecanismos, es un poquito victoriano lo que hago, pero que es carente de tecnología moderna, entonces nos trae un poco aquel tipo de mecanismos. Y bueno, la idea es crear estas secuencias, ¿no? Que son esculturas con movimiento, que en donde el observador, digamos, es un motor fundamental de la escultura. Son esculturas, si se quiere, 100% interactivas, porque con la acción del observador pasan a tener un significado y pasan a contar una historia. Le quiero contar a la gente que está en la radio que a través de la tele estamos viendo las imágenes de las obras de Pablo Lavesari y en algunos casos tiene una escena de una persona sentada, que es un esqueleto, frente a un televisor y atrás del televisor hay otra persona que es la que está articulando y generando esos contenidos. Bueno, hay que verlo realmente para poder observar ese mensaje que está enviando el artista. Pero además, Pablo, en ese caso, por ejemplo, movés una manivela y todo empieza a tener vida. Tiene algo de juego infantil, pero también tiene un mensaje fuertísimo. Sí, en realidad yo el mensaje un poco lo he ido variando con el tiempo. En principio Ajá. era una cosa un poco más lúdica, eran casi juguetes con movimiento. La idea era asombrar, digamos, a cualquier grupo de edad, digamos, se alucinaban los chicos, los grandes. Hoy mi mensaje es un poquito más pesado, más profundo, me fui poniendo, si querés, un poquito más oscuro, que es como una necesidad personal, ¿no? Que fue mutando con el tiempo, en donde a medida que yo iba avanzando como artista también, pude dar un mensaje un poquito más pesado, más profundo, y me gustó eso también un poquito, desde atacar desde ese lado, digamos, más allá de que asombre la pieza en sí como una pieza de arte, que lleve un mensaje en sí, es casi insoslayable, digamos. Claro. Yo lo hago inconscientemente, cuando pienso en una escena, la pienso estéticamente, la pienso mecánicamente, pero también tiene cargado eso, ¿no? Un mensaje, digamos. No es que yo crea que es una verdad absoluta ni nada, simplemente es algo que posiblemente me molesta en el fondo, o que nos molesta a todos, digamos, y termina siendo un mensaje como el que llevan cargado mis piezas. Inclusive, Pablo, en algunos de los casos, que haya un ojo, que haya un panóptico o que no lo haya, cambia totalmente la escena y el mensaje. Ese ojo que permanentemente nos está viendo y Sí. que se mueve como en tus piezas, es también todo un símbolo. Sí, sí, tengo una cosa en particular con los ojos, ahí se Ajá. repite bastante en mis piezas el tema ojos, pero particularmente en esa pieza de la que vos hablas es un poco ponerle esa carga, ¿no? De que Claro.
lo privado pasa a ser público, como está sucediendo desde hace ya casi una década, en donde todo lo privado, y donde también nos acostumbramos a un sistema, en esa pieza específicamente, cuenta un poco eso, ¿no? Que nos acostumbramos a un sistema en donde que nos va adaptando a un mecanismo social y que está observado por ese panóptico, que sería, si se quiere, el Estado, digamos, que está corroborando que todo funcione como debe ser para convertirnos en un engranaje social. Pablo, bueno, como a todo artista, como a toda persona, como a toda sociedad, hay momentos que son antes y que son después, que hay transformaciones, que hay cambios. La pandemia ha sido uno de los elementos que en el último tiempo, como sociedad, como persona, nos atravesó y nos cambió. ¿Cómo fue en tu caso? Mira, en mi caso creo que nos ha pasado a muchos artistas, sobre todo la gente que trabaja en taller. En definitiva, yo en realidad vivo en cuarentenado hace 10 años. O sea, yo vivo en mi cueva, construyo acá, vivo arriba de mi mesa, y tengo muchos momentos de suspensión social porque mi trabajo es un trabajo muy detalloso, es muy lento. Entonces, digamos, yo vivo de esa manera. Por supuesto que tengo relaciones sociales, me gusta mucho salir, las fiestas y tener contacto con el resto de las personas, pero a mí en definitiva la pandemia, es doloroso decir esto, pero en cierto modo me benefició porque creé muchísimo, generé muchas piezas, cosa que no había podido hacer un poco con el ruido exterior, ¿no? Claro. Entonces me encontré por ahí con 5 o 6 meses en que no podía venir nadie y yo no podía ir a ningún lado, y fue todo trabajo de taller, fue muy introspectivo todo, fue meterme acá adentro y fabricar, y bueno, expiarla por ese lado, ¿no? Por supuesto con el miedo que todos tuvimos, con esto, pero para mí fue, digamos, a mí me dicen el cuarentena en general, así que Claro. la cuarentena no la sufrí de esa manera, digamos, para nada. Pablo, bueno, para ejemplificar el impacto que puede generar en una persona, vos abrís una vieja radio y ves que de la perilla que se corría, cómo se iba buscando el dial a través de una aguja. Era a través de un hilo con diferentes rondanas, vendrían a ser. Desde Sí, esta sí. simplificación hasta lo que has logrado con engranajes, etcétera, hay un desafío de cada vez hacer más compleja la posibilidad de movimiento, hacerla más extrema, más impactante. Mira, vos sabés que es muy gracioso que nombres específicamente eso, porque a mí el ir y venir de la aguja de las radios siempre me alucinó. Siempre quise saber cómo funcionaba, que uno daba varias vueltas y la aguja iba tan despacito. Es Y tremendo, bueno, lamentablemente para mi vieja he desarmado varias radios, que claro. después no sabía volver a armar, y eso creo que fue un poquito el puntapié también de conocer los mecanismos, de querer ver cómo funcionaban. A mí me regalaban un juguete mecánico, yo lo primero que hacía era desarmarlo, porque quería ver cómo funcionaba. Y bueno, creo que todo eso se fue cargando, y en el momento de desarrollar un mecanismo para resolver una pieza, una escultura, yo creo que pongo todo eso, ¿no? De todos desde el origen, lo que fui aprendiendo. Después también hice robótica, aprendí mucha robótica, hice robótica para televisión, hice ilustradores, todo ese tipo de cosas, y creo que hice esta fusión, ¿no? Del arte con la robótica, lo llevé a un modo más primitivo, digamos, de la mecánica, y bueno, creo que es eso lo que se pone cuando uno necesita resolver un mecanismo para una pieza específica. Y bueno, y con el tiempo obviamente lo fui perfeccionando, lo fui complejizando, y me parece que es lo que se ve hoy, ¿no? Tremendo. Bueno, Pablo, cuando uno te describe o describe tus obras, bueno, y hay mucho de artista plástico, hay mucho de robótica, hay mucho de articulación, hay mucho de automata maker, de arte cinético, también de carpintería, porque trabajás la madera, también metalúrgico, porque trabajás el metal, bueno, todo eso, todo junto. ¿Y se puede vivir de eso? Mira, es muy gracioso porque a mí muchas veces me preguntan, mira, yo quiero hacer lo que haces vos, me gustaría meterme en ese mundo, ¿cómo empiezo? Y es muy difícil de decir, porque yo en realidad en mi taller
manejo torno, fresa, Claro. sierras de distintos tipos, herramientas de mano, tratamientos de madera, pátina, pintura, que hay 2 millones de cosas, es una mezcla de oficios que están puestas todas al servicio de la construcción de una obra, que, digamos, es muy difícil saber por dónde empezar, digamos, por supuesto que se puede hacer más sencillo, pero para este nivel de complejidad, digamos, necesitas muchos know-how diferentes juntados en la misma persona, ¿no? Claro, Entonces con el tiempo fui aprendiendo y bueno, observando. Y hoy, sí, yo obviamente estoy viviendo de esto, he tenido, lo que sí cambió la pandemia es que yo siempre, mis coleccionistas, digamos, siempre fueron del exterior. Yo en Argentina prácticamente no tenía clientes, y eso un poquito sí lo cambió la pandemia porque se complejizó mucho el tema de los envíos hacia afuera durante mucho tiempo, entonces empecé a buscar un poquito el mercado interno y eso surgió, lo cual está buenísimo porque, bueno, ahora soy un poquito profeta en mi tierra, digamos, ajá. y sí, estoy viviendo exclusivamente de esto, sí. Pablo, bueno, el otro desafío, además de crear y de completar la obra, es cuándo darle el final, cuándo sacártela de encima, Ah, porque ya qué basta, tema es. Sí. ¿o no? Yo creo que necesitaría a alguien que venga a decir, a pegarme en las manos y decir, bueno, ya está, Basta, basta, ya porque en está, basta. realidad yo veo obras que hice hace años y todavía les cambiaría cosas. Este, Claro, porque lleva mil creo que elementos. sí, y aparte, bueno, viste, está siempre esa desconformidad con el resultado final que uno quiere a ver cómo puede darle la última vueltita de rosca. He aprendido un poquito por cuestiones de mercado, digamos, si se quiere, un poquito presionado por eso he aprendido a darles el final a las obras, pero sí, es algo bastante difícil. Y lo bueno que tengo, digamos, es que no tengo un arraigo con mis obras, o sea, yo la termino y quiero que se vaya al otro día y Claro, quiero que la disfrute otro, y claro. no tengo guardadas obras mías para mí, digamos, entonces eso también le da un poquito, apura un poquito el final. Pablo, la verdad que te agradecemos muchísimo que nos hayas abierto a esta hora tu taller, tu vida, tu experiencia, tu arte, la verdad, es impactante y da un gran placer encontrar gente que desarrolla su pasión en lo que hace. ¿Qué significa poder vivir, pero además debe ser muy gratificante y un viento de salud tremendo, Pablo? Es absolutamente gratificante y aparte en la mesa del taller tenés un montón de cosas, tenés un lugar en el mundo, tenés una terapia, porque en definitiva es por donde expias Claro, absolutamente todo, claro. y el tema de estar creando permanentemente también te mantiene un poquito el alma en movimiento, es como una especie de gimnasia que te mejora todo, digamos. Cuando yo llego a la mesa es como que, bueno, el mundo queda afuera y acá este es mi mundo, son mis dominios, y la verdad que está toda mi pasión puesta en ese lugar. Pablo, bueno, para encontrarte, para ver tus obras, para poder comprarlas inclusive, debe haber sitios de internet donde buscarte. Sí, tengo una página, pablolavesari.com, y sobre todo la red que más bolilla le doy, por decir así, que es Instagram. Me pueden encontrar por ahí están subidos todas las últimas piezas, van a ver todos videos de cada una de las piezas, y bueno, podemos interactuar por ahí, todos los que quieran me pueden seguir en Pablo Lavesari, en mi Instagram, así que métanse ahí y los espero. Exacto, Lavesari con B corta, doble Z, Pablo Lavesari. Pablo, un abrazo Exactamente. inmenso. Por favor, Sergio, a todos ustedes y muchas gracias por interesarse en mi arte. Realmente impactante, impresionante lo que hace este hombre allí en Córdoba, uno de los pocos en el mundo, claro, desarrolló un gran mercado internacional antes de la pandemia, cuando se produjo la pandemia por coronavirus, bueno, y se dificultó el envío de las obras, empezó a buscar un poco más el mercado nacional y ahí se lo empezó a descubrir. Pero es uno de estos tipos que vos tenés escondido en un taller
Sí. que hace obras bellísimas y que se lo conoce y se lo aprecia y se le paga mucho más en otros lugares En que otros acá. lugares que acá, claro, exactamente, que no es profeta en su tierra, ¿no? Ojalá en algún momento podamos empezar a valorar todos estos grandes talentos enormes, porque así como él, ¿cuántos más, no? Y además Debe gente que haber. está escondida en un taller, Sí, totalmente. dedicada a eso absolutamente, permanentemente. Y bueno, esto también, bueno, son los placeres que nos da el poder hacer radio y el poder hacer este tipo de entrevistas. Ir a Córdoba a buscar a este hombre que nos deslumbró.